¿A qué trabajamos? En realidad es bastante, incluso para nosotros, difícil de orientarlo, pero siempre decimos que podemos resumirlo en 5 ejes, pero en el trasfondo, más allá de cómo lo hacemos, es en qué hacemos, y lo que hacemos es ayudar a las empresas a crecer de manera ordenada, de manera planificada y sobre todo robusta, para que puedan escalar con éxito, o aquellas empresas que ya han escalado para que puedan sostenerse y perdurar en el tiempo y continuar creciendo. Entonces, si bien no nos gusta demasiado poner etiquetas, porque es difícil a veces catalogar esto en soluciones en sí, decimos que trabajamos en áreas como People First, Marketing y Ventas, Productividad y Procesos, SS4I y Management. Hoy el webinar va a estar orientado sobre todo a lo que es Marketing y Ventas, pero luego y sobre todo en el transcurso de la presentación van a ver que casi me animaría a decir que no hay manera de separar incluso ninguna de estas áreas, a marketing y ventas del resto de la organización, o a procesos, o a management del resto. Así que, bueno, al menos esa es nuestra mirada, esa es nuestra filosofía, y por supuesto Inbound no está ajeno a esto. Como les decía recién, a veces en nuestro desempeño profesional entendemos que existe la necesidad de implementar alguna herramienta, o que incluso algunos desafíos de empresa se resuelven con la ayuda de la tecnología. Entonces, esto nos ha llevado a formar alianzas o a ser socios estratégicos o partners, como se conoce en el mundo del software en la nube, de algunas herramientas. Entonces, sin entrar en detalle sobre esa, sí, somos partners para la TAM, tanto de Monday.com como de HubSpot, de Freshworks, entre otros. Y bueno, sobre todo basándome un poco en lo que decía al comienzo, quienes hayan escuchado algo antes respecto de Inbound, o quienes estén un poco más vinculados a la metodología, sin duda habrán escuchado hablar de HubSpot o incluso, ¿por qué no?, de Databox. Pero bueno, es solamente alguna de las herramientas con las que trabajamos y no necesariamente aplican para todas las empresas o para todos los momentos. Pero bueno, basta de comentarios introductorios. A ver si pasemos directamente a nuestra agenda y pasemos de lleno al contenido de nuestro webinar. Vamos a primero comenzar hablando sobre qué es exactamente Inbound y un poquito sobre el origen de la metodología. Y después una pregunta que me animaría a decir que es de las iniciales, que la mayoría de las empresas muchas veces no se hace, y es respecto de la viabilidad. Es decir, siempre podemos aplicar Inbound, o se puede aplicar Inbound, vamos a decir, en forma indiscriminada. Entonces vamos a hablar un poco de eso y vamos a conversar respecto de qué pasa cuando la empresa tiene un modelo de comercialización B2B y qué pasa si ese modelo de comercialización es B2C. Para que todos estemos en la misma página, y solo por si acaso, B2B significa de negocio a negocio o de empresa a empresa, y B2C es de empresa a consumidor. En el paso número 3 vamos a conversar sobre qué es inbound y cuál es la diferencia con el marketing de contenidos. De nuevo, en esto hay mucho, digamos, hay muchos recursos o muchos artículos de blog dando vueltas en la red. Entonces la idea es afianzar conceptos y hacerlo sobre una base sólida. Entonces, ok, inbound es mucho más que eso, y vamos a hablar un poco sobre ese punto y sobre la alineación que tiene que existir entre 3 áreas primordiales, pero en realidad es una filosofía. Entonces es algo que nos va a atravesar, con lo cual la cultura organizacional se convierte en un catalizador de esto, digo bien. Una vez que hayamos entendido todo esto y estemos ok con el lado izquierdo de la agenda, vamos a pasar a, digamos, algunos puntos que son realmente troncales para pasar de la idea y de la ideación a la ejecución. Entonces, el punto 4, 5 y 6 son, vamos a decir, de un carácter mucho más práctico. Es metodología en acción, qué resultados económicos podemos esperar de inbound y aproximadamente en qué plazos. Y después, bueno, por dónde comenzar, y cerramos como cada uno de nuestros webinars con un bloque de preguntas. Pero además está decir, como decía al comienzo, y sobre todo para quienes se han ido sumando unos minutitos después, en cualquier instancia en que tengan una pregunta, una consulta, no duden en dejarla. Lo peor que puede pasar es que no respondamos durante el webinar y que luego los contactemos vía correo. Así que, dicho eso, vamos directamente en materia. Ok, entonces vamos con conceptos introductorios y vamos a hablar desde la base de qué se trata. Entonces, decimos que inbound es una filosofía empresarial. O sea que mucho más encima o mucho más allá de cómo vamos a lograr atraer un prospecto o de generar una determinada campaña de marketing
o de un proceso comercial y demás, inbound es una forma de pensar y es una forma de hacer negocios. Con lo cual, esto lo que nos ayuda es a salirnos de la coyuntura e incluso muchas veces a salirnos de nuestro rol en la empresa, sé que trabajen en la parte de comercial, sé que trabajen en la parte de marketing o lo que fuere, y poder entender que incluso puede ser que a medida que el tiempo evolucione y las formas de comprar o las formas de buscar o de encontrar respuestas de las personas varíen, inbound, al ser una filosofía, probablemente se mantenga en el tiempo y lo que ajustemos o adaptemos sea la forma en que realmente la aplicamos. Entonces, el eje fundamental y la piedra angular de la filosofía tiene que ver con ayudar a las personas de manera genuina, incluso entendiendo que a veces van a elegir comprarnos y otras muchas veces no, o al menos no lo van a hacer en el corto plazo. Es decir, a veces nosotros vamos a estar ayudando a una persona que hoy elige no comprarnos porque no somos de alguna manera el oferente ideal para lo que intenta resolver, pero puede ser que esta persona en el futuro nos compre o incluso puede ser que esta persona nos referencie o incluso, y en el peor de los casos, puede ser que esto nunca ocurra a pesar de que nosotros hayamos hecho nuestro rol. Para sintetizar, decimos que el norte, en lo que tiene que ver con una filosofía verdaderamente inbound, tiene que ver con desarrollar relaciones de valor mutuo y orientadas hacia el largo plazo. ¿Ok? Entonces, tiene que ser una relación ganar-ganar. No solamente nos interesa nosotros de alguna manera obtener un resultado económico, sino que queremos ayudar a nuestro prospecto de manera genuina en lo que sea que es la tarea que se está proponiendo resolver. Y por eso decimos que inbound va a funcionar mejor siempre que por nuestro modelo de negocio podamos realmente construir una relación profesional. Decimos que en inbound vamos a preferir siempre ganar un cliente que cerrar una venta. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia fundamental es que cuando vendemos no necesariamente hemos ganado un cliente. He escuchado por ahí o incluso he leído de algún autor que dice lo difícil no es vender, lo difícil es que el cliente recompre. Y esto obviamente va a tener que ver con una variedad de factores. Uno de esos tiene que ver con, ok, qué tan genuina fue esa venta, qué tan genuina fue la elección de la persona. Y cuando tenemos una recompra realmente nos tenemos que sentir satisfechos porque quiere decir que la promesa de valor que hizo ventas realmente se cumplió. Y para eso, a veces vamos a tener que dejar pasar oportunidades comerciales. Entonces decimos, preferimos ganar un cliente que cerrar una venta y punto. Es decir, siempre que estas dos ideas de alguna manera interfieran y tengamos que elegir entre, ok, podemos venderle a este cliente, podemos venderle a esta empresa, pero lo más probable es que jamás me vuelva a comprar y lo más probable es que no me recomiende porque no estoy seguro de lo que estoy haciendo o porque incluso estoy seguro de que no puedo ayudarle. Desde la filosofía y desde como en Drew entendemos que es la manera correcta de hacer negocios, lo cierto es que vamos a ser genuinos y vamos a dejar pasar esa oportunidad de hacer una venta porque es al mismo tiempo la certeza de que esa persona no va a volver a comprarnos, probablemente no nos va a referenciar correctamente y jamás se va a convertir en un cliente. Entonces, inbound desde una perspectiva cognitiva, o sea, es decir, cuál es su sustento para pensar de esta manera, decimos que es el concepto de la reciprocidad. Entonces tenemos algunas premisas elementales, pero lo que estamos tratando de hacer es ayudar siempre que podamos, ¿está bien? Y ayudar de manera genuina. Entonces cuando decimos ayudar de manera genuina, y me vuelvo un poco a lo que conversábamos recién, quiere decir que a veces la ayuda que yo le voy a entregar a mi prospecto implica enviarlo con mi competidor directo o implica decirle que yo no soy la empresa correcta para entregar lo que él está buscando o que hay mejores alternativas o incluso que no necesita comprar absolutamente nada y que con los recursos que ya dispone los tiene que ordenar de una manera diferente y va a lograr lo que él quiere. Entonces, las premisas elementales son, vamos a entregar valor a nuestro prospecto y a nuestros clientes también en cada interacción. Ok, ¿y qué tan finito se puede llevar esto? Bueno, por ejemplo, en el caso de un equipo comercial que está enviando un correo electrónico de prospección y está intentando abrir una conversación, que ese correo electrónico tenga, por ejemplo, un artículo de blog, sea que lo haya escrito en nuestro sitio web o no, ¿sí? Sea que sea de cualquier entidad que realmente sea información genuina y fidedigna, que le pueda ayudar a mi prospecto en su vía diaria o en su decisión puntual, eso es una forma de entregar valor genuino. O entregar un reporte de
una institución de prestigio que lo puede ayudar a apalancar sus ideas. Bueno, desde eso tan pequeño como enviar un correo electrónico hasta obviamente un proceso comercial y cerrar una oportunidad de negocio, en cada instancia hay una oportunidad para entregar valor y detrás de Inbound vamos a perseguir esto. Con lo cual, no toda venta es una buena venta y eso es un poco de lo que conversábamos recién. Si nosotros estamos vendiendo algo que sabemos que a mi prospecto no le va a ayudar, entonces realmente hubiera sido preferible no hacerlo y decir que no a esa oportunidad. Con lo cual, no todos los prospectos nos interesan como clientes. Y acá voy a hacer un stop, porque sobre todo las personas que trabajan en el área comercial, probablemente si están entrenados o si están hasta el momento ejecutando una metodología tradicional de venta, acá puede que se le pongan un poco los pelos de punta, como que no todos los prospectos me interesan como cliente y además yo tengo objetivos comerciales que perseguir y demás. Bueno, lo cierto es que si vamos a trabajar bajo una filosofía inbound, no todos los prospectos nos interesan como clientes y nos van a interesar solamente a aquellos que realmente nos valoren, ¿sí? Porque vamos a ver más adelante que uno de los puntos fundamentales de la filosofía y de la metodología, que también vamos a separar un poco una cosa de la otra, tiene que ver con que no todos los prospectos nos interesan, pero no queremos ser elegidos por ser los más baratos, sino que queremos ser los más valiosos. Para ser el más valioso yo tengo que ser o la empresa que resuelve en menor tiempo posible el desafío de mi cliente, o el que lo resuelve con mayor eficiencia de recursos, o etcétera de casos, pero lo cierto es que no siempre vamos a poder ser esa alternativa. Con lo cual, aquel prospecto que nos está buscando por algo en lo que nosotros hemos decidido no especializarnos, probablemente no me interese como cliente. O aquel prospecto que está buscando la alternativa más barata, que no quiere decir la más económica, tampoco me interesa como cliente. Entonces, para ponernos sumamente técnicos, vamos a decir, bueno, ok, entonces decimos que nos vamos a entregar en áreas de la reciprocidad, con lo cual sería interesante entender a detalle qué significa esto. Entonces decimos que la reciprocidad es esa acción que nosotros de alguna manera ejecutamos, que motiva a que otra persona, que otro individuo sea correspondido con nosotros por haber recibido esta ayuda y nos quiere ayudar a nosotros dentro de ciertos límites. ¿Ok? Entonces, hay algunas palabras que quienes tengan algunos conceptos o que tengan alguna formación en psicología van a decir, ok, yo sé que esta definición está súper cargada de sentido y de significados. O sea, tenemos por detrás que hay una motivación y hay una motivación de corresponder en forma mutua. A veces ese corresponder va a significar que esa persona decida comprarnos, a veces va a significar que esta persona nos referencie, o a veces simplemente la persona va a estar agradecida en el corto plazo por la ayuda que recibió. ¿Sí? Pero esta es la piedra angular bajo la cual se va a basar Inbound. Y para poder simplificarlo, a mí siempre me gusta decir que los conceptos más abstractos se entienden mejor con el más sencillo de los ejemplos, así que vamos a pasar a pensar en un ejemplo cotidiano. Siempre que en Drew estamos capacitando a un nuevo miembro del equipo comercial, lo ponemos a jugar en su mente con el siguiente ejemplo. Piensen que ustedes están manejando su automóvil por la ruta y que incluso se están preparando para ir a una fiesta o están yendo a un cumpleaños, o sea que están bien vestidos y que no tienen tiempo de sobra, sino que más bien están con la hora justa. Y a medida que ustedes avanzan por la ruta, ven que a la derecha hay un automovilista que se quedó detenido, que tiene puestas las balizas y que tiene el capot levantado. O sea que tuvo alguna especie de avería que le impidió seguir su viaje. Digamos que a priori nosotros realmente no sabemos si podemos ayudarle o no, porque quizás tenemos algunos conocimientos de mecánica, pero no somos expertos en todo el auto de manera completa. Pero en lugar de decidir seguir de largo y dejar que esta persona se las arregle como pueda, ok, decidimos frenarnos al costado de la ruta y nos vamos a bajar y vamos a tratar de conversar con la persona a ver qué le está ocurriendo. Incluso si no logramos ayudarlo, incluso si el problema que esta persona tiene es algo que no está en nuestro poder o es algo en lo que nosotros no podamos dar una mano, el hecho de prestarle un teléfono ya significa darle ayuda o incluso el hecho de
darle una palabra de aliento, significa que estoy colaborando con la situación. Ok, pensemos en el peor escenario, pensemos que nosotros nos bajamos, había algo roto, pero no está en mano el escenario porque logramos ayudarle. Entonces, la persona, en base a nuestra ayuda, puede seguir el viaje. Nos volvemos a subir al auto, seguimos viaje y unos kilómetros más adelante, nuestro auto sufre una avería y ok, nosotros somos los que ponemos baliza y quedamos a un costado de la ruta. Si bien ustedes estén con sus micrófonos apagados, sí, les voy a hacer una pregunta que casi adivino la respuesta. ¿Qué creen que haría esa persona a la que ustedes ayudaron genuinamente? Son tan solo unos kilómetros más atrás, si ve que ustedes ahora tienen un problema y que esta persona puede ayudar. Bueno, la respuesta obvia es, bueno, es casi con seguridad que esta persona se va a frenar. ¿Sí? Incluso si esta persona no está segura de si puede ayudarnos, por reciprocidad, va a bajarse del auto y va a tratar de darnos una mano. ¿Por qué? Porque nosotros cuando teníamos la oportunidad de seguir derecho, no lo hicimos, sino que nos frenamos y ofrecimos nuestra colaboración. Este ejemplo tan sencillo de la vida cotidiana tiene por detrás algunos modelos psicológicos basados en la reciprocidad que hace que las personas vivamos en una sociedad y lo mismo ocurre cuando recibimos ayuda en el mundo corporativo. Aquella persona que nos ayuda de manera genuina, o sea, realmente en forma desinteresada, se va a ganar un lugar especial para nosotros y cuando podamos darle una mano, vamos a tratar de hacerlo y muy difícilmente solamente sigamos de largo por la ruta. Entonces, hasta acá hemos hablado en términos muy abstractos porque hablamos fundamentalmente de inbound como filosofía. Entonces, en este punto vamos a hacer un stop y vamos a explicar la diferencia entre, ok, filosofía y metodología. No en términos sumamente teóricos, pero sí en términos que les permiten entender a ustedes por qué para este webinar hemos decidido clasificarlo como conceptos separados. Decimos que hablamos de la filosofía inbound cuando estamos hablando de todo aquello que nos da el por qué hacemos las cosas de la manera en que las hacemos y que nos da como, vamos a decir, una guía o un norte a seguir a la hora de ejecutar cada acción, sea de marketing, sea de servicio al cliente, sea de satisfacción o lo que fuere. ¿Sí? Ya revisamos en poquitas palabras cuáles son estas piedras angulares. Ahora, la metodología va a tener que ver con, ok, cómo pasamos de la filosofía a la acción y cómo pasamos de la filosofía a algo que realmente sea ejecutable en la vida diaria de la empresa y, por supuesto, que a su vez sea económicamente redituable. Porque más allá de que nosotros estemos trabajando para ayudar a nuestros prospectos, lo cierto es que no dejamos de ser una empresa y que para que esto lo podamos sostener en el tiempo, necesitamos obtener un resultado económico. Y acá el punto fundamental a destacar en términos de la filosofía es estas ideas no necesariamente son contradictorias, sino que totalmente pueden convivir. La idea de yo quiero ayudarte, pero al mismo tiempo necesito generar un rédito económico. Ok, entonces, en términos de viabilidad, decimos que lo cierto es que inbound no va a aplicar, al menos de la misma manera en todos los casos, y que hay industrias y otras características que debiéramos tratar de contemplar desde un inicio para saber si nuestra empresa, o al menos el momento en que nuestra empresa se encuentra, es o no un buen fit para aplicar inbound. Si bien no hay reglas de oro, ¿sí? Si bien no todo está dicho, algunos conceptos que típicamente nosotros solemos utilizar como para tratar de separar o como para tratar de segmentar, de nuevo, en una primera aproximación, ya vamos a hablar un poquito más en detalle de esto, suelen ser las siguientes preguntas y también los invito a que ustedes, a medida que las vayamos, digamos, formulando, también se las apliquen a sí mismos, incluso una vez que hayamos recorrido todas las preguntas, los invito a que en el chat coloquen si creen que a priori su empresa podría aplicar inbound, al menos en alguna área del negocio, o no. ¿Sí? Entonces, la pregunta número uno, y digamos que incluso sería hasta la pregunta del millón. Nuestro proceso comercial o incluso el proceso por el cual nuestro cliente toma la decisión de comprar o no, ¿es transaccional o es un proceso considerado? Entonces, decimos que una compra es transaccional cuando generalmente la frecuencia de la compra es alta, donde la implicancia para la persona es baja, donde el monto es bajo, con lo cual, si existe un proceso de consideración, suele ser bastante bajo o bastante reducido.
Entonces son compras transaccionales, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con muebles y útiles de la oficina de bajo monto, las compras de la limpieza, las compras, no lo sé, puede ser incluso hasta de ropa, y ese es un buen ejemplo porque a veces una compra de ropa puede ser transaccional o considerada, dependiendo del caso. No es lo mismo comprar el traje o el vestido con el que te vas a casar que la remera que vas a utilizar para los días de semana. Entonces ahí tranquilamente tenemos uno de esos ejemplos no estrictos, donde una categoría de producto en sí no puede considerarse como plenamente transaccional o plenamente considerado y va a ser caso a caso. Pero por supuesto que siempre que el proceso sea considerado, inbound va a aplicar de mejor manera porque la persona va a necesitar un mayor acompañamiento y mayor ayuda, desde la búsqueda de la solución hasta que realmente compra y hasta que recibe lo que estaba buscando. Pero bueno, ya vamos a hablar un poco más de eso en detalle. Pregunta número 2. ¿Buscamos ser la empresa más valiosa en el mercado o la empresa más barata? Cuando nosotros queremos vender por precio y cuando nuestra estrategia de nuestro modelo de negocio está en máxima rotación con márgenes chicos y precios bajos, no quiere decir que nuestro modelo de negocio no sea viable, no quiere decir que nuestro modelo de negocio deba migrar, pero sí quiere decir que probablemente una estrategia inbound no sea el mejor camino para apalancar ese modelo de negocio de una estrategia comercial. ¿Por qué? Porque si volvemos al comienzo de la presentación, decimos, bueno, inbound se basa en desarrollar relaciones comerciales de largo plazo. Entonces, si la compra es transaccional y el precio es bajo, probablemente esta persona no dude en cambiarnos y elegir otro proveedor completamente distinto en el mismo momento en que encuentre un precio más bajo. Entonces, como nosotros queremos desarrollar una relación a largo plazo, si la persona tiene como elemento fundamental para tomar su decisión el más bajo de los precios, entonces no tiene sentido invertir y desarrollar una estrategia inbound, sino que vamos a tratar de girarnos hacia nuestras áreas de proceso y vamos a tratar de optimizarlos para que nuestro margen sea el más alto posible con el menor precio viable competitivamente en el mercado. ¿Sí? Entonces, ok, mi empresa busca vender por precio. No quiere decir que no puedas aplicar inbound, pero quiere decir que, ok, tenemos una alerta que nos dice probablemente no es el mejor camino que te lleve a donde vos querés ir. Pregunta número 3. ¿Tu mercado potencial es técnicamente finito o infinito? Si bien, por supuesto, los mercados siempre llevados a un grado de extremo son finitos, decimos que un mercado es finito fundamentalmente cuando de alguna forma podríamos listar todos los que pueden ser un demandante de nuestra oferta. Por ejemplo, si nosotros vendemos, no lo sé, servicios de obra pública, donde el único cliente viable es el Estado, en varios de sus niveles, como puede ser, al menos en Argentina, municipios, gobiernos provinciales y el Estado a nivel nacional. Bueno, decimos que técnicamente tu mercado es finito. O sea, podrías hacer un listado de los municipios, de los estados que pueden llegar a componer tu oferta para tu demanda. Y eso para aplicar inbound no es el mejor de los casos, porque lo que estamos buscando es, desde la perspectiva de marketing, ¿sí? De nuevo, la metodología incluye marketing, ventas y operaciones, pero desde la perspectiva de marketing es lograr un alcance en lo que es lo que nuestra empresa hace masivo, ¿sí? O al menos a segmentos muy grandes de consumidores o un segmentos muy grandes de empresas. Con lo cual, si el mercado potencial es finito, hay otras estrategias que pueden ser mucho más costo efectivas y que no requieren de una infraestructura de inbound para lograr el mismo resultado o al menos un resultado económico similar que básicamente va a tener que ver con, ok, tratar de contactar y abrir la conversación uno a uno. En cambio, cuando nuestro mercado sea técnicamente infinito, ok, entonces inbound va a funcionar mejor porque esto ya no es viable y nosotros, en poquitas palabras, no podríamos entrar en contacto con todas nuestros demandantes potenciales, sino que necesitamos algo que nos permita volver nuestro trabajo escalable. Número 4. ¿Tenemos la posibilidad de vender en el exterior o vender a mercados geográficamente dispersos, así sea en nuestro país? Vamos a ver que la metodología tiene un fuerte componente en lo digital, si bien se puede aplicar inbound en un evento, en un regalo empresarial o en cualquier estadio de interacción, como ya habíamos dicho antes.
Lo cierto es que inbound, desde la perspectiva de marketing, se va a basar en la generación de leads de manera sostenida e incremental con el paso del tiempo. Pero si nosotros solamente podemos vender en una región sucinta geográficamente, lo cierto es que vamos a estar generando leads a los cuales después no le vamos a poder vender. ¿Sí? Entonces, pensemos que nosotros entregamos un servicio que necesariamente es presencial. No sé, nuestra empresa vende servicios corporativos de limpieza, pero utilizamos una maquinaria que no se puede trasladar a más de 20 kilómetros a la redonda o más de 50 kilómetros a la redonda como mucho. Excepto que estemos pensando en escalar nuestro modelo de negocio y que tengamos estas máquinas distribuidas geográficamente en el territorio, probablemente inbound no sea el mejor camino, o al menos no sea hoy el momento de hacer inbound, porque si nuestra estrategia es efectiva y si nuestra estrategia es buena, lo cierto es que vamos a empezar a generar leads de regiones limítrofes, de regiones distantes o incluso desde otros países. Y en esto solamente para hacer un paralelismo, por ejemplo, nosotros como Drew somos una empresa argentina y nuestro ranking de visitantes, o sea, desde dónde nos visitan las personas que luego se convierten en nuestros clientes, recién Argentina figura en el puesto número 3 y en el primer lugar está España y en el segundo puesto está México. ¿Sí? Entonces, eso para nosotros es una buena noticia, dado que podemos tener clientes españoles, podemos tener clientes mexicanos, la distancia no es una barrera geográfica, entonces para nosotros eso es una buena noticia. Pero si nosotros somos una clínica de medicina, por ejemplo, una clínica de medicina reproductiva, ¿sí? Que quizás los 3 primeros puntos están ok, o sea, es una compra súper considerada porque las personas no deciden todos los días que quieren ayuda para ser padres. Podemos tranquilamente estar buscando ser los más valiosos. Me animaría a decir que en medicina pocos quieren ser los más baratos. Nuestro mercado potencial es técnicamente infinito, pero si solamente podemos vender tratamientos a las personas que viven en una determinada ciudad, muy probablemente una estrategia tan escalable en lo que es generación de oportunidades no sea ideal. De nuevo, siempre volvemos a lo mismo, excepto que estemos hablando de un modelo franquiciado donde mi clínica tiene presencia en 10 países de Latinoamérica o en 10 provincias de Chile. ¿Sí? Entonces, siempre va a ser caso a caso, pero son lineamientos para hacer un primer filtrado de viabilidad. Obviamente que si la respuesta a la mayoría de estas preguntas es no, me animaría a decir que nos estamos inclinando a un caso donde la respuesta final también sea no, pero lo ideal es hablar en esto con un especialista. Punto número 5. Ok, mi venta promedio tiene un ticket de entre $1,000 a $2,000 y por encima o está generalmente por debajo. De nuevo, si bien no es excluyente, como desde inbound vamos a hacer un proceso de acompañamiento y un proceso de generación de leads que es intensivo en lo que tiene que ver con la generación de una estrategia y demás, si el ticket es muy pequeño, probablemente sea difícil obtener un retorno de la inversión en cada una de las operaciones. Esto es decir, lo que nosotros vamos a estar invirtiendo para cerrar cada una de esas operaciones puede que sea más difícil de recuperarlo en el tiempo. De nuevo, puede que no, puede ser que mi ticket promedio sea de $500, pero mi margen sea altísimo, mientras que una empresa está vendiendo un ticket de $5,000, pero aún así su margen sea muy, muy pequeño. Y en el otro extremo, si el ticket promedio es demasiado alto, también la metodología suele ser como, ok, una luz de alarma que quizás no sea el mejor camino. No lo sé, si mi ticket promedio es de $250,000, no sé, puede que haya otro mejor camino porque haya formas más directas de contactar a mi prospecto o que incluso porque eso vuelva técnicamente finito a ese mercado. En síntesis, si bien estas son preguntas que nos pueden ayudar a entender una viabilidad en términos muy generales, la respuesta dorada y la respuesta que incluso nosotros decimos en reuniones con empresas que se interesan en aplicar inbound es depende. ¿Sí? Hay 1,000 escenarios que pueden entrar en juego y que pueden hacer que la respuesta a estas 5 o 6 preguntas sean sí y sin embargo no sea una estrategia viable aplicar inbound, o puede ser que la respuesta a todas esas sea no y sin embargo tenga todo el sentido y tenga toda la lógica de negocio aplicar una estrategia de inbound. Entonces, estos son algunos conceptos que a ustedes les pueden ayudar a entender la metodología y que les pueden ayudar a entender y a separar a grosso modo, pero la recomendación de siempre es
vayan al médico, o sea, hablen con una agencia que los pueda ayudar en esto. Sea Drew, o sea, obviamente, la que fuera, para no tomar, vamos a decir, conclusiones apresuradas. Entonces, volviendo a la consigna de recién, si quieren escribir en el chat, si esto les ayudó a entender a priori si su empresa podría aplicar inbound o no, muy a priori, los leemos en el chat. Mientras tanto, seguimos avanzando con la presentación. Ok, entonces, hasta acá seguramente ya han entendido y ya han sacado su propia conclusión de que inbound va mucho más allá de marketing y por lo tanto va incluso mucho más allá de que el marketing de contenidos. Dijimos al principio de que parte de este webinar tenía una lógica educativa y de ayudarlos a entender algunos conceptos, así que vamos a tratar de limpiar algunos conceptos errados que quizás tengan por haber leído algún blog en internet no tan calificado. Entonces, inbound es más que content marketing y la mayoría de las personas que trabajen en ventas, en marketing o en la dirección de la empresa, muy probablemente a esta altura de la evolución de los negocios, hayan escuchado términos como inbound, inbound marketing, marketing de contenido, storytelling, social selling, pero no son lo mismo. ¿Sí? Si bien muchos de estos pueden estar relacionados y si bien muchos de estos pueden integrar una estrategia de inbound, son cosas separadas. Así que vamos a tratar de explicar exactamente de qué se trata y por qué inbound no es lo mismo que marketing de contenidos, si bien inbound utiliza la estrategia de generación de contenidos. En líneas generales, inbound sí o sí va a vincular a toda la empresa y lo va a mirar de una manera holística. Pero las áreas primordiales, aunque no excluyentes, que van a tomar digamos que van a tomar una participación mucho más activa en esta forma de ver y de hacer negocios, son marketing, ¿sí? La estamos poniendo en el orden en que van a entrar en contacto con las personas, son marketing, que va a tener como misión fundamental generar primero leads calificados, ventas, que va a tener como objetivo entender si lo que esta persona está buscando es algo factible y susceptible de ser ayudado por nosotros, y operaciones o el área de servicio, que va a tener que ver con cumplir la promesa de valor que hizo inicialmente marketing, pero sobre todo que afirmó ventas. Entonces, inbound es mucho más, ¿sí?, que generación de contenido y se basa en la idea de un flywheel, ¿sí? O se basa en la idea de este ciclo que tiene como distintas fases y que tiene distintas responsabilidades en, ok, ¿qué le toca a cada uno en la organización? Si bien esto no es excluyente y si bien todas las áreas, al menos estas tres, marketing, ventas y operaciones, pueden tomar su pequeño rol en lo que es atraer, interactuar y deleitar, si lo tuviésemos que simplificar, o sea, más que nada por una cuestión pedagógica, decíamos que a marketing le va a tocar la parte de atraer desconocidos y lo que vamos a hacer es atraer esos desconocidos a través de contenido que les pueda resultar de utilidad, recursos que les puedan ser de ayuda y todo aquello que en nuestra experiencia, tanto formada por el equipo de ventas como el equipo de operaciones, le puede preocupar a la persona que es susceptible de terminar comprando un producto o servicio de los que típicamente mi empresa vende. Con lo cual, una vez que marketing haya atraído estos contenidos, va a pasar la pelota al sector verde, ¿sí?, a la parte de la interacción, y ahí va a ser rol de ventas, interactuar con estos prospectos, entender a detalle cuál es su necesidad y, como decíamos, separar la paja del trigo, quedarnos con aquellos que realmente podamos ayudar y que realmente nos interesan como clientes, para cerrarlos efectivamente a través de una venta y pasarlos al área de operaciones. Y el área de operaciones tiene la responsabilidad del deleite. Ok, ¿qué quiere decir deleitar a mi cliente? En términos de negocio y para salirnos, digamos, de todo lo que tenga que ver con las metodologías y las tendencias de Customer Success, deleitar quiere decir que lo que ventas prometió se exceda. De alguna manera, estemos siempre por encima de ese nivel. ¿Por qué? Porque eso va a ser la estrategia de cierre y la estrategia fundamental que va a permitir que esto sea un flywheel y no simplemente una cadena. O sea,
Si operaciones no logra deleitar al cliente, lo que va a pasar es que marketing va a traer prospectos, ventas lo va a cerrar, operaciones va a entregar el servicio y no se va a producir la recompra ni la recomendación. Y estos dos puntos son cruciales y es mucho de lo que lamentablemente, agencias de marketing generalmente no toman en cuenta, eh, porque son los únicos dos puntos que hacen que valga la pena invertir en inbound. O sea, si mi tasa de recomendación y mi tasa de recompra no crece, probablemente no esté siendo redituable y el ROI de mi inversión está siendo negativo. Obviamente, para que operaciones pueda deleitar, ventas tiene que haber prometido algo que sea entregable. Y para que ventas pueda prometer aquello que es entregable y que pueda elegir con quién trabajar y cuál es un prospecto bueno y cuál es un prospecto malo, marketing tiene que traer suficiente cantidad de prospectos. ¿Sí? Porque, seamos realistas, la función de ventas es vender. Y si marketing produce una anemia de leads, o sea, si marketing no entrega a ventas una cantidad suficiente y una cantidad sana de prospectos, va a ser muy difícil para el comercial dejar pasar una oportunidad si es la única que tiene sobre la mesa. ¿Sí? Entonces, para que estos procesos sean saludables y que funcionen de manera correcta, esto es un embudo. Y al final del día, operaciones termina interfiriendo en el trabajo de marketing en forma positiva o negativa, porque decimos que a diferencia de la lógica del embudo, que la mayoría de ustedes seguramente han escuchado en el pasado, si operaciones hace un buen trabajo, incluso si la empresa hace un buen trabajo de deleite, el círculo naranja que representa en este caso a nuestro cliente, van a ocurrir dos cosas. En primer lugar, este cliente se va a convertir en un promotor, o sea que él va a ayudar y va a hacer fuerza para atraer desconocidos. Piensen ustedes cuántas veces se sintieron muy satisfechos con una empresa o incluso con un comercio de barrio y a partir de eso empezaron a recomendarlo de forma genuina, ¿sí? Entonces, esto va a ayudar al equipo de marketing a hacer más fácil su trabajo porque va a empezar a atraer más desconocidos con un menor esfuerzo. Y obviamente es mucho más fácil, cualquier que hace trabajo en ventas lo sabe, cerrar una venta que viene referenciada de una venta que viene fría o una venta que viene desde cero. Y es mucho más fácil deleitar a este cliente que ya viene, digamos, atravesando toda una experiencia positiva y el cual le han hablado maravillas de nuestro equipo de operaciones. Entonces, al final del día, esto termina siendo justamente un ciclo y termina siendo una rueda, donde si marketing atrae el prospecto adecuado, ventas deja pasar a las oportunidades que no son una oportunidad y promete solo lo que realmente es entregable y operaciones deleita al cliente, este cliente va a volver a comprar y va a comenzar a recomendarnos. Entonces decimos que justo aquí en las uniones, entre la atracción y la interacción, hay fuerzas de fricción y fuerzas de impulso. Entre la interacción y el deleite pasa lo mismo, y entre el deleite y la atracción exactamente lo mismo. Entonces, como de inbound podríamos estar hablando 1000 horas, solamente como para dejar un ejemplo típico. La fricción entre marketing y ventas puede ser que ventas no da la información apropiada a marketing sobre qué prospectos necesita, con lo cual marketing trae prospectos que no están calificados. De ventas a operaciones, la típica es que operaciones le dice a ventas que lo que quiere ofrecerle al cliente no se puede hacer, o que ventas promete algo que no es económicamente rentable solamente para cerrar la venta. Entonces esto atasca al equipo de operaciones que jamás va a estar a la altura de las expectativas. Y entre operaciones y marketing, que operaciones piense que con marketing pierde el tiempo y que no le tiene que contar cómo le fue con cada caso. Entonces marketing se pierde la oportunidad de hacer casos de éxito o incluso de entender cuáles son los clientes que mejor le quedan a nuestro equipo de operaciones para empezar a buscar a esos que se ven, se huelen y se escuchan parecido a ese que ya quedó deleitado. ¿Sí? Entonces, de nuevo, si bien esta lista no es exhaustiva, es un ejemplo típico de las fricciones o fuerzas de impulso que pueden haber en el flywheel. ¿Sí? Entonces, me detuve un segundo solamente para ver en el chat si había alguna pregunta y vi que Carla les estaba dejando, como decimos al comienzo, el link si quieren hacer alguna pregunta para que sea respondida luego del webinar. Ok, entonces, hasta acá dijimos que están abarcados los aspectos teóricos y vamos a pasar sobre todo a la metodología en acción y vamos a poner esto en marcha. Y inbound, o de alguna manera inbound, ¿sí? Siempre comienza con una búsqueda. Entonces, acá los llevo de nuevo a hacerles una pregunta de la vida cotidiana. Y este es el juego, este es el escenario. Imagínense que tienen que comprar un pasaje de avión para irse de vacaciones, pero no han elegido un destino y alguien les recomienda
que visiten Asia. Ok, entonces, ¿qué es lo primero que ustedes van a hacer? Bueno, hace unos Y años, averiguar si alguien fue a Asia, algún conocido fue a Asia. bien, excelente Rodri, gracias por participar. Probablemente busquen la opinión de algún conocido, pero supongamos que no tenés ningún conocido, que solamente tenés uno. ¿Qué sería lo siguiente que harías? Y TripAdvisor, alguno de esos. Blogs de viajes. Bien, me gustó lo de blogs de viaje, porque TripAdvisor probablemente te sirva. Bueno, TripAdvisor también te puede servir para averiguar un poco más y para tratar de entender si, ok, a esa persona que te lo recomendó le puede haber gustado, pero vos podés tener intereses distintos y quizás Claro. estás buscando algo que es realmente diferente. Entonces, lo que el 99% de los mortales hoy hacemos cuando queremos saber algo sobre un tema que no conocemos es preguntarle a Google. ¿Sí? Y en esto, de hecho, ha habido un cambio a lo largo del tiempo sobre cómo cada uno de nosotros interactuamos con el buscador, mientras que hace algunos años le hacíamos, digamos, no le hacíamos preguntas, sino que escribíamos palabras sueltas como destinos hacia viajar. Hoy las búsquedas se han vuelto mucho más conversacionales y Google tiene la capacidad de responder esas preguntas conversacionales. Entonces, hoy nosotros a Google le hacemos preguntas que le haríamos a un amigo íntimo o incluso preguntas que no nos animamos a hacerle a nadie. Eh, entonces, haríamos una pregunta en el buscador como, no sé, 10 mejores lugares para conocer en Asia. O, ¿cuáles son los riesgos de viajar a Asia? O, ¿está abierto Asia por el COVID? Realmente se lo preguntamos en forma de pregunta porque esperamos que Google nos dé una respuesta. Entonces, de nuevo, si bien no es el objetivo de este webinar profundizar específicamente en marketing, ¿sí? Y sino que estamos hablando de Inbound, digamos, capítulo 1, Inbound, episodio 1, temporada 1, todo va a depender de, en gran medida, un buen posicionamiento SEO y una buena estrategia que nos permita que las personas que están buscando algo que nuestra empresa pueda ayudar a resolver, nos encuentren y nos encuentren en los primeros resultados de búsqueda. Si nosotros no existimos en Google, probablemente nuestra estrategia de inbound en la perspectiva de marketing empiece a adolecer de leads. ¿Sí? Entonces, la metodología en acción tiene que ver con que vamos a empezar a trabajar con dos clases de leads, inbound leads y outbound leads, y ahí voy a hacer un primer stop por dos motivos fundamentales. La primera, por quienes no conozcan la diferencia entre los términos, y la segunda, para desterrar un mito que existe en torno a la metodología. Inbound lead es todo aquel, digamos, prospecto o es toda aquella persona que llega a nuestra empresa porque de alguna manera lo ayudamos en forma genuina, ¿sí? Y no porque fue prospectado por el equipo comercial, o sea que nosotros proactivamente fuimos a buscar, y tampoco porque llegó por pauta, sea pauta publicitaria en la vía pública, sea pauta en la radio, sea pauta por medios tradicionales o por medios digitales. Toda esa clase de generación de prospectos que se derivan de que nosotros invertimos en una publicidad, los vamos a llamar outbound leads. En cambio, inbound leads van a ser aquellos que alguien nos referenció porque hicimos un buen trabajo en el pasado o porque llegó a nuestro sitio web buscando cómo resolver un problema particular que tiene. Atención, ahí dejé una pista para el capítulo 2. Dije que llegó a nosotros buscando información sobre un problema que tiene, que es muy distinto a decir que llegó a nosotros porque le interesa lo que nuestra empresa hace. De hecho, es muy probable que ni siquiera sepa de nosotros y que ni siquiera sepa de lo que nuestra empresa hace o que podría hacer para él. ¿Sí? Entonces, la metodología va a tener que ver con captar el mayor flujo posible de visitantes y enseñarles, y acá voy a usar un término de marketing, es decir, nutrirles para que estas personas pasen de ser simples visitantes a leads calificados para marketing, es decir, que a través de una estrategia de contenido, ahora sí, cambiemos valor por valor, o sea, cambiemos ayuda por datos, para que nuestro equipo de marketing pueda empezar a direccionar los recursos de manera automatizada, idealmente, que le entrega a ese prospecto. Entonces, si Fernando tiene, por ejemplo, y necesita ayuda para implementar o optimizar un área comercial, que marketing lo ayude de forma escalable y automática, de nuevo, con recursos de venta,
Pero si Pablo es un project manager y necesita conocer más sobre herramientas de software que ayuden a la gestión de proyectos, ok, a él no le hable de ventas, nuestro marketing, sino que lo ayude con otra clase de recursos. Para que de estos leads calificados por marketing, marketing pueda separar de nuevo y diga, ok, estos están listos para hablar con un comercial y los convierta en un SQL, es decir, lead calificado para ventas o Sales Qualified Lead. Este es lead calificado para marketing o marketing qualified lead. Entonces, entra la responsabilidad del equipo comercial, comienza el proceso de interacción, donde entenderemos quién puede ser un cliente o a quién realmente podemos ayudar y a quién no. Y aquellos que pasen ese primer prefiltro se convertirán en un opportunity, o sea, van a tener un negocio asociado y luego seguirá el ciclo cerrando ventas o, digamos, perdiendo algunos negocios. Pero de nuevo, esto es inbound ABC, así que no vamos a profundizar demasiado en eso. Si les hizo un poco de ruido la idea de, ok, ¿por qué recién hablábamos de un flywheel y por qué ahora hablamos de un embudo? ¿Y cuál es la diferencia entre un concepto y otro? Les aviso que van por un muy buen camino y que es una hermosa pregunta que nos puede tomar solamente unos 30 minutos hablar de eso específicamente, pero que es súper interesante entender la diferencia entre uno y otro y cómo en realidad son ideas complementarias dependiendo del momento del tiempo en el que se mire. Entonces, la metodología en acción, de nuevo. Si bien la perspectiva que más se conoce de inbound tiene que ver con, ok, quiero una estrategia que me permite generar leads calificados y en forma escalable, esto es solamente una parte, ¿sí? Ya dijimos que ventas tiene un rol que jugar y es sumamente importante, y operaciones tiene un rol que jugar que es igual o más importante aún. Entonces, de nuevo, generar leads mediante una estrategia de contenido no es hacer inbound, ¿sí? A lo sumo puede ser estar aplicando content marketing y punto. Pero inbound es ir mucho más allá. Tiene una parte en operaciones, tiene una parte en ventas, tiene una parte en marketing y atravesado por todo eso con una filosofía que es queremos ayudar de manera genuina y que nos elijan por valor, no por precio. Con lo cual, vamos a necesitar una correcta alineación entre marketing y ventas para que una vez que ese lead pasó de ser un MQL, y acá ya los llevo a incorporar palabras, ¿sí? De lo que veíamos recién, para que un lead, una vez que pasó de ser un MQL a un SQL y ahora hubo un pasamano, hubo un traspaso de responsabilidad, el equipo comercial sea realmente consultivo. Y acá lo que estamos diciendo es, de nuevo, no todo prospecto me interesa y no todo lead tiene por qué convertirse en un cliente. Y para eso yo tengo que hacer preguntas y tengo que, sobre todo, escuchar más de lo que hablo. Típicamente, cuando nosotros pensamos en el rol de un vendedor, pensamos en una persona súper carismática, súper extrovertida, que al menos como decimos en Argentina, decimos es súper simpático, súper entrador. Bueno, ese rol de vendedor que vende por simpatía, no digo que queda 100% de lado, pero decimos que no termina de ser 100% funcional a la estrategia. Porque ese vendedor está dispuesto muchas veces a decir lo que no es cierto con tal de cerrar una venta. En cambio, un vendedor correcto, un vendedor formado en inbound y entrenado en inbound, va a estar dispuesto a dejar pasar la oportunidad si allí no se va a generar un cliente. Porque sabe que todo aquel cliente, digamos, que quede disgustado con lo que él vendió, va a hacer que sea más difícil que nuevos prospectos entren en el embudo. ¿Sí? Una recomendación negativa llega mucho más que una recomendación positiva. Entonces, venderle el que no le debiéramos haber vendido es siempre una mala idea y el vendedor formado en inbound lo sabe y sobre todo lo respeta. Con lo cual, para poder saber quién es una oportunidad y quién no, de quién deberíamos venderle y a quién no, tenemos que preguntar de forma correcta y en el momento oportuno. Para de esta manera determinar que incluso a veces mi cliente no necesita nada, ¿sí? Como hacíamos antes, solamente necesita un poco de ayuda o un poco de guía y no podemos cobrar por eso, sino que, ok, mira, necesitas un poco de orientación. Una vez que hayas resuelto eso y que hayas desarrollado un poco más, por ejemplo, tu negocio, en el caso de un B2B, volvé a mí que te podemos ayudar con algo más avanzado, de más valor y que obviamente por eso quizás cobremos un precio más caro. Punto número 4 y sumamente importante, sobre todo si están formando a su equipo comercial. No podemos dar por sentado
que nuestro cliente sabe lo que quiere, incluso cuando cuestionar al cliente no nos convenga desde una perspectiva comercial. Ok, ¿por qué? Porque si decimos que inbound aplica mucho mejor y tiene un mejor fit cuando el proceso de compra es considerado, quiere decir que por naturaleza mi cliente muchas veces no va a saber exactamente qué necesita, porque eso es propio de una venta transaccional o de un proceso decisorio transaccional. Entonces, como acá él necesita estar nutrido y necesita la ayuda de un especialista, por más que, como decimos nosotros en ventas, la persona llegue con la tarjeta de crédito en la mano y él piensa que está listo para comprar y que sabe lo que quiere, siempre es bueno cuestionar un poco para tratar de entender si lo que compre realmente le va a servir, porque ya hablamos de todos los efectos nocivos de que la persona compre y que eso no era lo que necesitaba. Incluso si nosotros no se lo recomendamos si compró solo. ¿Sí? Porque digamos, la objeción que cada uno de nosotros tendría es, ok, me podrías haber ayudado o me podrías haber prevenido de que quizás yo no necesitaba comprar eso. Entonces, como queremos desarrollar una relación a largo plazo, tomamos a cada cliente como si estuviésemos tratando de ayudar a un familiar. ¿Sí? Entonces, antes de que gaste un solo dólar, queremos entender si realmente tiene sentido gastar ese dólar en lo que lo quiere gastar. Con lo cual, y ya pasando sobre todo a la perspectiva comercial, los vendedores en una empresa inbound se tienen que olvidar de los viejos hábitos de, ok, vos tenés que persuadir, vos tenés que convencer o tenés que envolver a tu prospecto. Nada de eso funciona. Eso simplemente ya no va a tener resultado. Y la razón simple, para no extendernos demasiado en este webinar, tiene que ver con que la polaridad sobre quién tenía el poder en el proceso de compra hace unos años versus ahora se revirtió, se invirtió completamente y hace unos años el vendedor tenía las de ganar. ¿Sí? Los llevo a pensar en 1990, 1995, no había internet, las personas no tenían teléfonos celulares, con lo cual las conversaciones que tenían solamente eran cara a cara, con sus amigos o con sus familiares, no había masividad de la información. Entonces, si yo me quería comprar algo que para mí es desconocido y que implicaba una venta y que implicaba una compra considerada, como puede ser, por ejemplo, un inmueble, mis únicas fuentes para entender si esa inmobiliaria, por ejemplo, eran confiables o no, era la percepción que yo me llevaba del vendedor y si tengo algún amigo o conocido que ya les había comprado. Hoy, si yo quiero saber qué tal es la reputación de una determinada empresa, ¿qué harían? Estoy 100% seguro que van a responder en la forma en que lo hizo Rodri cuando hablamos de todo comienza por una búsqueda, van a entrar en internet y se lo van a preguntar a Google. Reputación inmobiliaria Fernando Rivarola. Y si las reseñas que ven son negativas, probablemente abandonen la idea de comprarle, por más que el vendedor haya sido sumamente convincente. ¿Por qué? Porque yo tengo el dominio de la información y porque yo puedo elegir a quién comprar. Incluso muchos compradores investigan, o me pongo dentro de la bolsa, investigamos mucho y una vez que hablamos con el vendedor ya sabemos prácticamente todo sobre el producto y solamente tenemos algunas dudas puntuales y estamos hasta dispuestos a desafiar lo que el vendedor nos dice, a ver si es genuino o si solamente nos quiere vender el más caro del escaparate o el más caro del catálogo. Entonces, no ser consultivo y tratar de engañar al prospecto es una muy mala idea porque estamos ante un consumidor sumamente educado. Para ni siquiera hablar de algo obvio que es el componente ético y la mirada de cómo podemos hacer negocios de una manera sustentable. Entonces, de nuevo, no todas las oportunidades nos interesan porque sencillamente no todas las personas o no todas las empresas van a estar interesadas en lo que nosotros hacemos o en la manera en que nosotros abordamos lo que hacemos de manera profesional. Pero si definimos correctamente nuestro modelo de negocio y si en el momento de la planificación estratégica orientamos correctamente nuestro negocio, nuestra empresa, hay cientos o incluso hay miles de prospectos y de personas de que sí y que están dispuestos a retribuir correctamente, ¿sí? O sea, no necesariamente tenemos que venderle a aquel que no nos interesa o que no nos valora, porque probablemente nunca crezcamos en forma escalable, ¿sí? O sea, este nos compró a regañadientes, negoció nuestro precio y cuando este prospecto pasó al área de operaciones se convirtió en un dolor de cabeza que jamás se termina la entrega del servicio, que hay reclamos o que incluso si es un producto lo devuelve porque no está conforme. Bueno, si todo esto les suena, los invito a pensar en cómo están vendiendo y cómo están generando leads
y si están dirigiendo de forma adecuada su oferta de servicio y su promesa de valor, ¿sí? De nuevo, hay cientos de empresas y hay cientos y cientos de consumidores dispuestos a pagar más por una empresa que satisfaga correctamente lo que ellos buscan. El desafío está en encontrarlos. Entonces, la parte de inbound marketing va a ayudar a resolver eso y que eso ya no sea una excusa ni tampoco una barrera. Entonces, para redondear y para comenzar a explicar cuáles son los resultados económicos esperables de aplicar una estrategia en inbound en forma correcta, voy a hacer previamente 2 aclaraciones. Bien, aclaración número 1. Hacer una estrategia inbound, incluso lo voy a categorizar en 3. Hacer una estrategia inbound no es para nada contrario a invertir en pauta o a invertir en marketing digital. ¿Sí? Muchas empresas cuando llegan a nosotros queriendo hacer inbound nos preguntan, ok, esto es como, ¿hago inbound o hago Google AdWords? ¿Hago inbound o pauta en Instagram? La respuesta es, no necesariamente son excluyentes y de hecho, sobre todo en estadios primitivos, o sea, cuando ustedes recién están comenzando con su estrategia inbound, se recomienda mantener ambas. Lo que va a cambiar es el foco de cómo vamos a hacer pauta y lo que va a cambiar es el foco de qué vamos a decir o qué vamos a postular en nuestras campañas pagas. ¿Sí? Pero tranquilamente, inbound y pauta pueden convivir. Incluso en el largo plazo pueden convivir. Punto número 2. ¿En cuánto tiempo voy a obtener resultados económicos realmente escalables y que justifiquen mi inversión? La respuesta dorada siempre es depende, pero si nosotros estamos buscando maximizar la rentabilidad en menos de 12 meses, inbound no es un buen camino porque recién va a obtener resultados de la magnitud real de lo que nosotros estamos invirtiendo a partir del año 2 y 3. También es cierto, y en esto hay mucha bibliografía, les invito a que la busquen o que nos la pidan luego del webinar, que explican que una estrategia inbound en una empresa donde fue adecuada, o sea, donde la viabilidad nos daba check a todo, se convierte en muy, pero muy, muy rentable en términos de costo de adquisición de leads, de lifetime value y de un montón de indicadores que vía pauta son inalcanzables. O sea, en pocas palabras, y para ser franco, es inalcanzable. Digo, de nuevo, si la viabilidad era correcta y si se aplicó en forma adecuada, llega un momento en que la pauta pasa a ser una parte muy chiquitita de nuestra generación de leads. Con lo cual paso al tercer tópico antes de mostrarles un breve slide de resultados económicos que típicamente la estrategia suele devenir y tiene que ver con una metáfora. Cuando nosotros decimos aplicar inbound, estamos haciendo la metáfora o pauta, ¿sí? Estamos aplicando la metáfora de ¿alquilo una casa o compro una casa? Bueno, la mayoría de las personas, antes de poder comprar su propia casa, comienzan alquilando. Bueno, alquilar tu casa vendría a ser el equivalente a hacer publicidad tradicional porque depende de que todos los meses pagues por eso, ¿sí? O sea, en el momento en que yo dejo de pagar el alquiler, el dueño de esa propiedad obviamente me va a desalojar, con lo cual yo ya no la tengo más. Y esto es 100%, digamos, alineado con lo que ocurre en el mundo del marketing digital, pero también de la pauta tradicional. Yo le doy $1,000 a Google para que Google me anuncie. Cuando los $1,000 se hayan consumido, no voy a figurar más y solamente voy a depender de las búsquedas orgánicas. Si yo pago por una campaña de un mes en la radio, las personas que no me hayan escuchado en ese mes, ok, no me van a volver a escuchar, con lo cual hacer publicidad, si bien es una inversión, podemos asimilarlo que está cerca de un gasto, solamente en los términos de que es un consumible. O sea, una vez que yo puse ese dinero allí, nos encomendemos a que obtenga resultados porque el lead que no se generó en el momento que estaba en la campaña de pauta corriendo, no se va a generar después. Entonces, eso es alquilar la casa. Ahora, construir la casa tiene que ver con desarrollar activos digitales, o sea, recursos que tengan permanencia en el tiempo para que probablemente al inicio la inversión sea más grande, pero que una vez que eso está construido, sigue generando tráfico y sigue generando oportunidades comerciales a lo largo del tiempo, a pesar de que nosotros ya lo hayamos hecho. Entonces, de nuevo, no es excluyente y no estoy siendo exhaustivo,
Pero si nosotros hacemos un ebook o si nosotros hacemos un reporte de la industria que le ayude a las empresas a lo largo del tiempo y que esto sea consultable en el 2021, en el 2022 y en el 2023, ok, esto no está atado a que, ok, yo lo tengo en mi sitio web y el que no se lo descargó este mes, no se lo va a descargar jamás, sino que a lo largo del paso del tiempo y por optimización de SEO, va a generar cada vez más leads, ¿sí? Entonces, eso tiene que ver con construir mi casa. Todos sabemos que es mucho más rentable ser el dueño que ser el inquilino. Lo que pasa, y allí la dicotomía, de que muchas veces la inversión inicial para empezar a construir la casa es grande, entonces lo que hay que hacer, o que lo que muchas veces se recomienda, porque la regla de oro es depende, es, ok, al principio vas a tener que alquilar. Empezá a previsualizar si tu viabilidad te da check en una estrategia de inbound, para que en algún momento te mudes quizás a un departamento más chiquito, dejes la casa, lo suficiente como para que puedas subsistir, porque necesitas leads para seguir vendiendo, si no, no vas a poder financiar la construcción de tu casa, y empezá por los cimientos. Empecé eligiendo un terreno apropiado y empecé haciendo inversiones chiquitas, porque total, a medida que vos empieces a invertir, lo ideal es que llegues al estadio en el que puedas cortar el alquiler, mudarte a tu casa y que eso empiece a devolverte, ¿sí? O sea, en el mundo de las vidas humanas, te empieza a devolver porque dejas de dirigir parte de tus ingresos en el alquiler, y en el mundo de las empresas es porque lo que ya no invertís para generar leads aumenta tu rentabilidad de las ventas que empiezan a llegar por búsqueda orgánica. Entonces, y si bien estos son números promedio basados en estadísticas e informes de la industria, una estrategia inbound cuando ya está en un estado relativamente maduro, es decir, año 2, año 3, nos puede dar como resultados un 700% o más de crecimiento aproximadamente en lo que es visitas a nuestro sitio web, hasta un 350% en el incremento de la tasa de conversión, o sea, cuántos leads generalmente estamos convirtiendo mes a mes, y una baja en el costo de adquisición de leads de hasta un 90%. ¿Por qué? Porque si estos leads dependían de que nosotros invirtiésemos en pauta, ya no lo vamos a hacer, con lo cual vamos a crecer en leads calificados por marketing hasta un 170%, fundamentalmente porque estamos no solo generando leads, sino que estamos generando leads que llegan a nosotros por ayuda genuina, o sea, por algo que, si fuimos estratégicos, es de ayuda, pero también está relacionado con lo que nosotros hacemos, con lo cual no solo que voy a generar más leads, sino que van a ser leads que al equipo comercial le sirven más que aquel que simplemente vio un anuncio en Instagram y nos completa un formulario o nos escribió por un mensaje directo. Para que en definitiva crezcan los ingresos digitales, o sea, los ingresos que dependen de la generación vía medios digitales, y en consecuencia un incremento de los ingresos totales, del NPS, porque estamos vendiéndole al cliente correcto, la propuesta correcta, y por último, y lo más bello de toda la estrategia, que crezca la tasa de referidos. Entonces, si se están preguntando dónde comenzar, en pocas palabras lo que les recomendamos es comenzar a pensar en su modelo de negocio, comenzar a pensar si ese checklist de viabilidad muy breve que dimos hace sentido para ustedes, y a partir de eso sería ideal que empiecen a pensar en quizás investigar un poco más sobre la metodología, o si ya están un poco más avanzados, quizás empezar a buscar un partner, es decir, una empresa que los pueda ayudar en esto o que los pueda entrenar, o designar un miembro del equipo que tome a su cargo la estrategia y que comience a implementarla. No todo inbound se basa en el sitio web, no todo inbound es generación de contenido, ni mucho menos, y hay cosas que ustedes pueden empezar haciendo desde mañana mismo, ¿sí? Como por ejemplo, empezar a tener reuniones entre marketing y ventas, empezar a ver a marketing como realmente una palanca en el desarrollo de nuevos negocios, empezar a tener reuniones entre ventas y operaciones de alineamiento, sobre todo empezar a reunirnos entre las tres áreas para alinearnos sobre cuál es el cliente ideal, que a la vez podemos mostrarle valor más fácil y cerrar la venta antes, y que a la vez es viable para marketing segmentar y empezar a atraer y luego nutrir. Entonces, esos son como los puntapiés fundamentales. Otro sumamente importante, incluso les diría que va un paso o dos antes de buscar ayuda profesional en esto, es definir objetivos de crecimiento si no los tienen, empezar a medir correctamente
cuál es su ticket promedio, cuál es el tiempo en que les toma cerrar una venta y empezar a mapear cualitativamente cuáles son los desafíos que tiene el equipo comercial para abrir nuevas conversaciones y para cerrar ventas. Entonces, una vez que ustedes tengan todo esto mapeado, o sea, cuál es nuestro, digamos, nuestro cliente ideal, para simplificarlo, nuestra información financiera es saludable y sobre todo consultable y objetivos de crecimiento claramente definidos, están desarrollando los cimientos correctos para comenzar a pensar y comenzar a diseñar una estrategia de inbound a nivel global y por supuesto también de inbound marketing e inbound sales. Entonces, esto ha sido todo para este primer episodio, temporada 1, episodio 1 de ¿Qué es Inbound? Como les decía previamente, mi nombre es Fernando Rivarola, trabajo como director comercial en el equipo de Drew. Nos acompañó y nos ayudó a poner en vivo este webinar y luego a completar sus inquietudes y luego ponerlo a disposición de todos ustedes en el mundo offline para quienes quieran verlo luego. Carla Petrocelli, que es parte de nuestro equipo de marketing y nos acompaña casi en todos nuestros webinars. Así que eso ha sido todo hasta aquí. Si tienen dudas, si tienen preguntas, este es el espacio y si no, obviamente, como ya dijimos antes, pueden hacerlo en cualquier otro momento vía chat, a través de nuestro sitio o como ustedes lo prefieran. Ahí Xavier nos dice muchas gracias. Al contrario, Xavier, muchas gracias a vos por acompañarnos. Muchas gracias, Fernando. Estuvo muy, muy interesante, muy bueno. Gracias, Rodri. Ojalá te haya servido. Sí, sí, totalmente. Excelente, gracias por el feedback. Entonces, de nuevo, si no hay más preguntas, cerramos acá este webinar. Como siempre, darles la bienvenida a los siguientes, darles la bienvenida a este espacio y agradecerles por habernos acompañado hasta el final. Así que eso ha sido todo por hoy y de nuevo, muchas gracias. Perdón, Fernando, ¿te puedo molestar? Claro. ¿Te Sí, puedo sí, acá molestar estoy. por un correo más, para Eh, hablar más fuera de esta charla? Sí, claro, te lo copio aquí en el chat. Mi correo es frivarola@weirdrew.co. Lo pongo ahí en el chat. Es .co, no es .com, así que eso es solamente como un pequeño detalle, Rodri. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Más que nada porque tengo con un equipo, un desarrollo, y bueno, me gustaría poder hablar más de tema particular de este desarrollo con vos más adelante. Perfecto, estamos 100% a disposición, así que cuando quieras.